Cierto, mira, como lo hemos venido denunciando desde hace varios meses, hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que escuche al pueblo, que el verdadero poder popular es el que está haciendo las colas hoy en el CNE, en un solo inclemente, sencillamente porque el CNE no ha sido transparente en abrir todos los puntos y colocarlos de manera fija. Ese mecanismo de haber utilizado los puntos itinerantes está haciendo que se presten para esas irregularidades, que se privilegien partidos políticos y se privilegien los puntos del PSV y las casas comunales. Y es la denuncia que estamos haciendo. Por haber sido itinerantes estos puntos, se permiten esas irregularidades y se permiten manipular y mover los puntos a los sitios donde al gobierno le conviene. Mientras que la mayoría de la gente está haciendo una cola que inclemente sin saber dónde están los puntos del Consejo Nacional Electoral. Sí, una de las máquinas tenemos información que había sido secuestrada en la Casa Comunal de Azolago, adscrita al PSV y al Consejo Comunal del sector. Fueron y en ese momento, cuando tuvimos la denuncia, al momento de llegar ya la estaban retirando. Ese punto, recuerda que no se comunica, el problema es que no se informa a la colectividad dónde están los puntos. Y al no informar hay la discrecionalidad de que solamente lo utiliza quien sabe dónde está la máquina. La irregularidad es que obviamente lo colocaron en un sitio donde nadie sabía y solamente estaban beneficiando obviamente una parcialidad política que en este caso es del PSV. Hoy solamente está el CNE. Hay mucha especulación sobre unos puntos que se han abierto en la ciudad, pero no son ciertos. Vamos hasta los sitios y hay cedulación, se cierra el punto. El único punto que va a estar abierto hoy, todo el día, hasta las 12 de la noche, es la oficina del CNE en El Milagro. Invitamos a los que no se han acercado a que se acerquen, que hasta las 12 de la noche van a seguir inscribiendo en el CNE.